Buenas a todos, yo soy Rebelde Rojillo y hoy vamos a hablar de fiscalidad. Para ser exactos, de la política fiscal que nos ofrecen los 5 grandes partidos que se presentan a las elecciones del 28 de abril sobre diferentes impuestos. O sea, lo que nos ofrecen PSOE, Ciudadanos, PP, Vox y Podemos. Hablaremos de una serie de impuestos y veremos lo que cada uno nos ofrece respecto a ese. Antes de nada, matizar que la mayoría de los impuestos que vamos a ver no vamos a comentar nada sobre el Partido Socialista, puesto que en sus 110 medidas no se especifica nada concreto sobre lo que van a hacer. Supongo porque será porque eso va a depender mucho de si tienen que gobernar con la derecha de Ciudadanos o si tienen que gobernar con el apoyo de la izquierda de Podemos. Quien lo apoye será quien le dicte la política fiscal que van a llevar a cabo. No tienen política fiscal propia. Entonces vamos a ir empezando. El primer impuesto que vamos a ver es el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el IRPF. Este no deja de ser el impuesto que nos graban a todos los trabajadores en nuestra nómina todos los meses. Respecto a este, el PSOE no aclara nada. Ciudadanos nos dice que va a reducir el IRPF en 2 puntos hasta dejarlo entre el 18 y el 43,5%. El Partido Popular nos habla de una reducción en IRPF para mayores de 35 años y familias con al menos un hijo en las comunidades autónomas en las que gobierna el PP, o sea, se refiere a una reducción en la parte de las comunidades autónomas, no en la parte nacional. Vox nos habla de que quiere implementar un tipo generalizado del 22% para rentas hasta 60.000 euros y a partir de esta cantidad se aplicaría un tipo del 30%. Y por último, Podemos nos habla de que las rentas de más de 100.000 euros anuales contribuirán un poco más, con un 47%, hasta llegar a un 55% para rentas superiores a 300.000 euros. Y al mismo tiempo se reducirá el primer tramo no exento del IRPF al 18%. Entonces, lo que nos ofrece Ciudadanos es una bajada a todos los tramos del 2%, o sea, le quiere bajar el IRPF tanto a quien gana 18.000 euros como a quien gana los 100.000. Indiferente. El Partido Popular ya a nivel nacional no ofrece nada. Dice que habrá reducciones, pero a nivel autonómico. Lo de Vox es espectacular. Vox nos habla que hasta 60.000 euros se van a pagar 22.000 euros y a partir de ahí se va a pagar un 22% y a partir de ahí se va a pagar un 30%. O sea, ayudando a los trabajadores. Y por último, Podemos nos dice que el tramo más bajo lo va a reducir al 18% y que después en los tramos de rentas más altas va a imponer un impuesto del 47% para quien gane más de 100.000 euros, que puede llegar al 50, que llegará hasta el 55% para quien gane más de 300.000 euros. Cabe recordar en este momento que la Constitución española dice que el sistema fiscal tiene que ser progresivo, es decir, que tiene que gravar más a quien más tiene. La propuesta de Ciudadanos es bajarle el impuesto a todos. Afectará más a quien más gana. La propuesta de Vox es un sinsentido. O sea, a quien gane menos de 10 millones de pesetas, 60.000 euros son 10 millones de las antiguas pesetas, pues a quien gane hasta 10 millones de pesetas se le va a cobrar 22.000 euros. Ganes 10 o ganes 2, da igual. Y a partir de ahí solo un 30%. O sea, si ganas 100 millones también vas a pagar un 30%. Y por último, Podemos es el único que realmente tiene una propuesta progresista, puesto que rebaja el tramo más bajo y después a quien tiene mayores ingresos le va a hacer una subida de impuestos, como es lógico. Quien más tiene que aportar más. El siguiente impuesto que vamos a ver... Uy, si puedo... ¿Qué pasa? El siguiente impuesto sería el impuesto sobre el patrimonio. El impuesto sobre el patrimonio es el que grava lo que serían las rentas de las personas, tanto lo que tienen en bienes muebles como inmuebles y rentas del capital. En este sentido, el Partido Socialista también no comenta nada. Ciudadanos habla de que tendrá una función fundamentalmente censal y se declararán también los bienes en el extranjero, y el PP y Vox directamente abogan por la supresión del impuesto sobre el patrimonio. Respecto a esto, Podemos lo que dice es que quiere imponer un mínimo exento
para la primera vivienda de 400.000 euros, a partir de aquí se te contará para tributar, y que gravará con un 2% los patrimonios de más de 1 millón de euros, un 2,5% los patrimonios de más de 10 millones de euros, con un 3% los de más de 50 millones de euros y con un 3,5% los patrimonios de más de 100 millones de euros. Estamos a lo de siempre. La derecha quitándole impuestos a la gente pudiente y simplemente el partido de izquierdas, en este caso Podemos, proponiendo un impuesto que sea realmente progresivo. Quien más tiene, más cotice. El siguiente impuesto que tendríamos que ver es el impuesto de sociedades. El impuesto de sociedades es lo que pagan las empresas. También PSOE sobre impuestos de sociedades no habla. Ciudadanos habla de reformar en profundidad el impuesto de sociedades para cerrar agujeros, eliminar beneficios injustificados, mejorar el control y recaudar más sin subir los tipos nominales de este impuesto. El Partido Popular habla de rebajar el impuesto de sociedades situando el tipo máximo por debajo del 20%. En Vox tenemos que ofrece una rebaja del tipo nominal en una primera fase hasta el 22% para llegar a reducirlo al 12,5%. Y por último, respecto a Podemos, tenemos que lo que ofrecen es eliminar los privilegios de las grandes corporaciones en el impuesto de sociedades y bajárselo a las pymes. Vale, pues lo de siempre. España es un país en el cual prácticamente el 90% de las empresas son pequeñas y medianas empresas. En respecto a esto, la derecha lo que ofrece es básicamente una reducción de impuestos grande por parte del PP y exagerada por parte de Vox, mientras que Podemos lo que ofrece es bajárselo a las pequeñas y medianas empresas, que son prácticamente el 90%, y eliminar los privilegios de las grandes corporaciones, que prácticamente no pagan nada, o sea, eliminarles las deducciones fiscales que tienen, con lo cual se recaudaría más. Bien, siguiente impuesto que vamos a ver. El impuesto sobre sucesiones y donaciones. Esto es el impuesto que se paga cuando tienes una herencia. Como prácticamente en todo este vídeo el Partido Socialista no opina, tenemos que, según para Ciudadanos, solo tributarán las herencias millonarias y se fijarán los mínimos y máximos para toda España. Quedarán exentas del pago la vivienda habitual, la empresa familiar y hasta 1 millón de euros heredados por cada hijo. PP habla de una supresión del impuesto sobre sucesiones y donaciones entre padres e hijos y el resto de la línea descendiente y entre cónyuges. Vox habla de supresión total y respecto a Podemos nos habla de hacer el impuesto sobre sucesiones y donaciones más justo, de forma que sea más progresivo y que las personas herederas con menos patrimonio persistente y de mayor grado de consanguinidad tengan cuotas reducidas. Volvemos a lo de siempre. La Constitución obliga a que los impuestos en España sean progresivos. Aquí, quitando la propuesta de Podemos, lo que nos están vendiendo es directamente o no cobrarlo o cobrárselo solamente a rentas muy millonarias. Porque para heredar una vivienda habitual, una empresa habitual y más de 1 millón de euros por hijo, no puede ser hijo de un trabajador, Siguiente impuesto que veremos será el impuesto sobre el valor añadido, el IVA. El IVA nos afecta a todos, porque esto que está en todo lo que compramos. Respecto al IVA, ni PP, ni PSOE, ni Ciudadanos hablan nada al respecto. Es un tema que no van a tocar. Vox aquí tiene una medida que sería una reducción del IVA al 4% para compra de productos y fármacos infantiles y geriátricos. Curioso por parte de Vox, pero es una medida social. Y por último en Podemos tenemos que aportan varias medidas. Sería bajar el IVA al tipo del 4% a más alimentos y bebidas no alcohólicas y del 10% a todos los suministros básicos, lo que sería luz, agua y demás. Un plus del 4% a los artículos de lujo. Bajar el IVA de los servicios veterinarios del 21 al 10% y bajar el IVA de los productos de higiene femenina y de alimentación del 9% de alimentación animal del 10% al 4%. Otra vez, es es la propuesta realmente progresiva, puesto que bienes de primera necesidad le vamos a bajar el impuesto y artículos de lujo a los que no podemos acceder todos, les vamos a gravar más. Quien más tiene que contribuir más. Curioso que PP, Ciudadanos y PSOE no opinen nada al respecto. Siguiente impuesto. El impuesto a la banca. Respecto al impuesto a la banca, el único partido que dice algo es Podemos,
que quiere establecer un impuesto a la banca que venga a ser aumentar en 10 puntos el tipo impositivo de las entidades financieras en el impuesto de sociedades, es decir, aumentar el impuesto de sociedades en 10 puntos. A día de hoy, cuando hemos tenido que pagar un rescate a la banca y que ya nos están vendiendo que no vamos a recuperar ni un duro, me parece muy lógico que se le imponga un impuesto a estas entidades. Una vergüenza que el resto de partidos no ofrezcan nada. A ver, impuestos sobre transacciones financieras. Aquí la derecha no opina y respecto a la izquierda tenemos al Partido Socialista que habla de un impuesto sobre actividades financieras, pero no dice nada. Y Podemos, que nos habla de fijar un impuesto sobre transacciones financieras que grave las ventas brutas en el mismo día y no solo las netas, y que incluye otras operaciones distintas a la compra-venta de acciones. O sea, la compra-venta de acciones no estará grabada, pero todo lo que sea otras operaciones que realmente a lo que se dedican es a la especulación, sí que las vamos a grabar. Parece una medida bastante interesante. Aparte que eso es un impuesto que se va a acabar poniendo en Europa, con lo cual tendremos que adaptarnos. Impuestos sobre bienes inmuebles, el IBI. Este es el impuesto que pagamos todos los españolitos. Respecto a esto no habla nadie nada, a excepción de Podemos, que pide la eliminación de la exención del IBI del cual goza la Iglesia. Esta medida tendrá la excepción de los muebles afectos al culto, los bienes cuya finalidad principal sea su utilización por parte de Cáritas para la acción social u otro tipo de bienes que gozan de dicha exención por motivos generales. Es curioso que sea únicamente Podemos quien pone esto en su programa electoral, cuando el propio Papa Francisco ha dicho en una entrevista a Jordi Évole que la Iglesia tiene que pagar los impuestos como todos los ciudadanos. En cambio, ni PSOE, ni Ciudadanos, ni PP, ni Vox se acuerdan de estos. Ahí es donde se ve realmente lo que le importa a la ciudadanía a estos cuatro partidos. Otro impuesto más sería un impuesto para operaciones de la economía digital. También la derecha no habla de esto. En la izquierda tenemos otra vez al PSOE que nos habla de un impuesto sobre determinados servicios digitales, pero no especifican nada. Y por su lado Podemos nos habla de fijar un impuesto por operaciones de la economía digital que no tributan, como la publicidad e intermediación online y la venta de datos, limitada a empresas con ingresos anuales totales mundiales de al menos 500 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros. Es algo que sobre lo cual no se está tributando y que me parece muy normal que se tenga que pagar por esto. Son beneficios que están consiguiendo empresas y que no están devolviendo ni un puto duro a la sociedad. Y por último tenemos una propuesta de Podemos sobre sociedades pantalla, que es curiosa, que es prohibir la utilización de sociedades pantalla como un instrumento para disfrutar de la vivienda habitual pagando menos impuestos. Esto es muy típico entre la gente de pasta, que es comprarse una casa y no ponerla a su nombre, ponerla a nombre de una sociedad, con lo cual van a pagar bastantes menos impuestos. Esto lógicamente tiene que estar prohibido, ni más ni menos. Pues bueno, esto es lo que hay en torno, que he visto en los programas electorales en torno a política fiscal. Nos encontramos con la política fiscal del PSOE que no existe, no concretan nada, no hablan, no nos explican, no sé, no les interesará. Después tenemos la política fiscal de la derecha, donde están Ciudadanos, PP y Vox, que es una política liberal que lo que trata es de reducir los ingresos del Estado vía, sobre todo, reducción de impuestos a las clases más pudientes, de una manera, digamos, podríamos decir, moderada, de aquella manera que tampoco está moderada por parte de Ciudadanos, y después de una manera ya exagerada y brutal por parte del PP y Vox. Vox directamente lo que quiere es cargarse todas las vías de financiación del Estado. Hay que recordar en este momento que los impuestos son los que pagan los gastos sociales del Estado. Esta gente que nos está vendiendo bajadas de impuestos, que le digan a los españoles si realmente quieren que le bajen los impuestos, porque también le van a tener que bajar los gastos sociales. Y por último tenemos la propuesta de Podemos, que Podemos básicamente es una propuesta que lo que hace es cumplir la Constitución española, que dice que los impuestos tienen que ser progresivos y que por lo tanto quien más tiene que contribuir al Estado. Es así, está en la Constitución, no es un invento de la izquierda comunista, no, lo dice la Constitución española, esta que tanto nos sacan cada 2x3. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y como siempre, salud y república para todos.